al tener ácido clorhídrico, no, no albergaba gérmenes. Hoy por hoy se sabe que existe ya una variedad, ¿no?, de 100 microorganismos que subsisten en el estómago. Uno de ellos es el Helicobacter pylori. Muy bien, adelante, Milagritos. Ya, doctor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad voy a representar a mi grupo y voy a exponer lo que es infección por el Helicobacter pylori. Dentro de la exposición vamos a tratar características, la relevancia epidemiológica, factores de riesgo, mecanismos fisiopatológicos, la evolución natural de la enfermedad, la relación entre el Helicobacter pylori y la infección con el cáncer gástrico, gastritis aguda, crónica y lo que son pruebas diagnósticas y tratamiento. Ya. La Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que va a ser microaerofílica, quiere decir que va a sobrevivir con poca cantidad de oxígeno, va a tener 4 a 8 flagelos unipolares y va a ser la causa de gastritis más frecuente, va a presentar una respuesta inflamatoria persistente y va a consistir un factor importante carcinogénico que un pequeño porcentaje lo va a desarrollar. Los mecanismos de transmisión que tenemos más importantes son los que tenemos acá: la vía oral fecal, la vía fecal oral, la vía oral, la vía gastrooral, la evidencia por uso de equipo endoscópico que no ha sido debidamente desinfectado. Y a pesar de que antes había una teoría que decía que la mayoría de contagios se debía a factores ambientales, se ha demostrado que no es tanto así, porque la prevalencia de los serotipos, o bueno, de la especie de Helicobacter pylori no va a depender de la zona, sino de los grupos intrafamiliares. Entonces, en este cuadro vamos a ver lo que son la importancia de lo que es la transmisión, de las vías de transmisión, siendo la más importante la gastrooral, seguida por la fecal oral, la oral y la medioambiental tiene una muy baja amplitud. Ya, este es un artículo que resalta lo que es la infección de Helicobacter pylori en niños, y del artículo que hemos encontrado y que podemos compartir, la información más importante es que va a ser en los países en vías de desarrollo, los niños van a infectarse con Helicobacter pylori en los primeros 5 años de vida. La prevalencia va a ir de 1.2 a 12%, y entre los factores de riesgo que van a tener es la edad, el nivel socioeconómico y la raza, no teniendo relación con el género. También se va a evidenciar que hay una relación en infección por Helicobacter pylori y otras infecciones u otras enfermedades, como por ejemplo la anemia por déficit de hierro o por déficit de B12. ¿Cuál es la relevancia epidemiológica que tenemos que tener en cuenta? Alrededor del mundo se ha calculado que en promedio un 60% de las personas va a tener una infección por Helicobacter pylori. En nuestro país, estas cifras van a alcanzar del 85 al 90%. Y en países de desarrollo va a tender a la baja. En realidad hay una relación de 1.4, de 1 a 4 por cada, comparando los países en vías de desarrollo con los países desarrollados. Un ratito, por favor. Ya. En estos dos cuadros vamos a ver la importancia que va a tener la relación entre la infección por Helicobacter pylori y el nivel socioeconómico, también con los grupos etarios. Como vemos en nuestro país, en un estudio que se realizó en la red de Rebagliati del 2010 al 2013, va a haber una prevalencia de lo que es la infección en personas que van a superar los 25 años hasta los 60. Va a tender a la disminución después de los 60 años. Y vamos a ver también que hay una prevalencia bastante grande en lo que son las zonas que no van a tener un nivel socioeconómico tan alto, como es el Cono Norte o el Callao. Ya. Esta es la explicación de ambas tablas, que va a marcar la relación entre el nivel socioeconómico y lo que es la infección. Ahora, en el Perú, como dije, está relacionado a nivel socioeconómico, y generalmente las zonas que no van a tener, que van a tener un nivel socioeconómico un poco más alto, van a tender a la baja, que se está viendo en los últimos años, que van a tender a la baja en infección de Helicobacter pylori. Ya, esta es la tabla con
con lo que son los grupos etarios y lo más importante que tenemos que ver acá es la prevalencia, que hay más prevalencia en el sexo femenino. Ya. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo, los medioambientales más importantes pueden ser, por ejemplo, carecer de agua potable, el hacinamiento, el consumo de vegetales crudos regados con aguas negras o viviendas sin servicios básicos. Pero ahora se habla de la interacción de tres factores importantes. Entre estos vamos a tener los factores, los factores que van a depender del hospedero, de los ambientales y los bacterianos. Por ejemplo, del hospedero lo más importante es la reacción inflamatoria que va a desarrollar. Como sabemos, ante la infección del Helicobacter pylori se van a liberar un montón de citoquinas inflamatorias, pero muchas veces hay personas que por su variabilidad genética van a tender a hacer una sobreinflamación, lo cual va a contribuir a que la enfermedad sea más progresiva. Entre los más importantes vamos a tener a la interleucina 1 beta y la IL-8, que van a favorecer a lo que es la atrofia del epitelio gástrico. Lo siguiente que vamos a ver son los ambientales, y más allá de los ambientales que van a depender más de una zona, como es el hacinamiento o la falta de lo que son los servicios básicos, vamos a ver que la dieta es importante. Al momento de producirse la inflamación, las células inflamatorias van a realizar un montón de reacciones que van a producir, por ejemplo, lo que son los radicales dependientes de oxígeno, los EROs. Entonces, si vemos una persona que en su dieta no va a consumir ningún tipo de vitaminas o productos que van a dar antioxidantes, la infección va a progresar más rápidamente. Asimismo, en personas que tengan un alto consumo en sales o carnes curadas con sales de nitrógeno. Pero el determinante va a ser el bacteriano. El bacteriano, como sabemos, el Helicobacter pylori va a tener una gran diversidad genética, entonces va a depender mucho de su patogenicidad para la progresión de la enfermedad. Entonces, de esta diapositiva podemos concluir que la progresión y el desarrollo de la enfermedad se va a dar por la interacción de estos tres factores en distintas medidas. Ya, hablando de la fisiopatología, lo que tenemos que entender, me gusta dividirlo en dos partes. Es primero lo que es la colonización y luego lo que es la misma patogenia que va a producir la enfermedad. Entonces, la bacteria va a entrar por la boca y se va a instalar en lo que es el tracto digestivo. Y en el tracto digestivo lo que tiene que hacer la bacteria para sobrevivir es producir una serie de mecanismos, entre las principales la producción de ureasa. Entonces, ¿qué va a causar que produzca esta enzima? La urea le va a dar este ambiente ácido a lo que es el estómago. Entonces, lo que va a pasar con la ureasa es que va a hidrolizar la urea y lo va a convertir en ion amonio con dióxido de carbono. Entonces, el amonio va a actuar neutralizando la acidez gástrica y a la vez va a ser muy tóxico para lo que son las células epiteliales. Va a crear con esta secreción de esta enzima un microambiente que va a facilitar la colonización. Ya, entonces vemos que la bacteria va a instalarse en lo que es el epitelio. A la producción de ureasa va a catalizarlo en dióxido de carbono y en amonio y se va a producir un halo, una nube, un microclima que va a rodear a la bacteria, que le va a dar, que va a subir el pH de 1.5, que por ejemplo 1.5, 2 o 3, que es lo normal en el estómago, hasta 6 o 7, que va a ser un entorno más agradable para su colonización y su proliferación. Ya, entonces también es importante que tiene la bacteria entre sus componentes va a tener una proteína que se denomina ureína o ure1. Esta va a ser sensible a los incrementos de urea. ¿Y qué va a hacer? Va a crear canales, básicamente va a crear canales en la pared de la bacteria que van a permitir a más producción de urea, más ingreso y más producción de iones amonio, lo que va a hacer que se incremente lo que es el daño epitelial. Ya. Esta es la estructura del Helicobacter pylori. Es una bacteria gram negativa, como mencioné, que va a tener de 4 a 8 flagelos unipolares. Y lo que tenemos que recordar aquí es que va a tener ciertas características o ciertos componentes que van a facilitar su patogenicidad, como por ejemplo los flagelos y las adhesinas van a facilitar su adhesión al epitelio. Asimismo, también va a tener sistemas de secreción, por ejemplo, el sistema de secreción 4, que se va a encargar de lo que es la inyección de CACA, que va a
producir lo que son los cambios genéticos en las células del huésped. Ya. Entonces, aquí tenemos un resumen que va básicamente a resumir lo que son la fisiopatogenicidad de lo que es la bacteria. Entonces, tenemos la ureasa, que ya expliqué su mecanismo. Vamos a tener los flagelos, que le va a dar movilidad y va a facilitar la colonización. Va a tener adhesinas. Y lo más importante es que va a tener dos enzimas o dos genes importantes que van a sintetizar proteínas importantes, que es la BAC-A y la CAC-A. Ahora, la reina de estas enzimas, por así decirlo, es la CAC-A. Esta va a ser secretada por un sistema de secreción 4, que básicamente es una jeringa que la bacteria va a inyectar hacia la célula del huésped. Esta va a actuar induciendo los cambios proinflamatorios, que las citocinas se produzcan en más cantidad y hay una inflamación más evidente, y también va a ocasionar los cambios proliferativos, va a ocasionar cambios en el ADN de las células, que en una gastritis crónica se va a expresar posiblemente en la metástasis y en un cáncer. Y la otra es la BAC-A, que básicamente su función va a ser la evasión del sistema inmune. Esta va a ocasionar, como su nombre es, la vacuolización en las células, lo que va a impedir lo que es una fagocitosis exitosa. Y también va a intervenir en lo que es la presentación del antígeno. Ya, entonces, para recapitular un poco, vamos a tener factores bacterianos, como son las adhesinas, las porinas, las enzimas, y los factores del hospedadero, dónde se va a ubicar la colonización de la bacteria, si va a ser en antro, si va a ser en fondo, cuál es la respuesta inflamatoria, la medida de la respuesta inflamatoria, la localización, y esto va a determinar lo que es la progresión de la enfermedad. Va a ser una gastritis aguda que va a progresar a una úlcera, o tal vez va a progresar a una neoplasia. Ya, entonces en este cuadro, para verlo más sintético, vamos a ver que primero va a haber una colonización de la pared. Esta va a crear un microclima que va a favorecer a que haya una mayor colonización. Esto, a su vez, por la producción de amonio y otras sustancias, va a producir el proceso inflamatorio que ya expliqué más adelante. Ahora, la transmisión puede ser oral o fecal-oral. Puede causar una gastritis crónica activa. ¿Por qué? Porque básicamente los infiltrados de lo que es por neutrófilos o linfocitos y macrófagos o mastocitos. Y hay ciertas bibliografías que dicen que el Helicobacter pylori parece que no invade la mucosa gástrica. O sea, que sí va a utilizar el moco protector como un nicho, pero que no va a invadir per se lo que es la mucosa gástrica. Va a provocar alteraciones atróficas e incluso la metaplasia a largo plazo. Va a ocasionar que haya una disminución de los niveles de glutatión en la mucosa, y también va a inducir a la producción de un autoanticuerpo que va a causar un empeoramiento del cuadro clínico. Ya. Entonces, como ya mencioné, los dos genes importantes son la BAC-A y la CAC-A, que van a básicamente dirigir los procesos de neoplasia o los procesos de el empeoramiento del cuadro clínico. Esta es la evolución, la historia natural de la infección por Helicobacter pylori. Teníamos una mucosa normal que va a ser invadida o que va a ser colonizada por la bacteria. Esta puede producir una gastritis aguda que sin tratamiento va a progresar a una gastritis crónica. Esta gastritis crónica puede ser predominantemente en antro, que va a ocasionar una úlcera duodenal, una gastritis crónica no atrófica que puede ocasionar un linfoma MALT o puede cursar asintomática, o una gastritis atrófica que va a ser predominantemente en cuerpo y que va a causar una úlcera gástrica. Esta gastritis atrófica a la larga puede ocasionar una metaplasia intestinal, una displasia y lo que es un cáncer gástrico. Ya. ¿Cuál es la relación entre el Helicobacter pylori y el cáncer gástrico? El Helicobacter pylori es un riesgo definitivo para el surgimiento del cáncer gástrico. Va a ser un factor carcinogénico. Entonces, la OMS y el Consejo de la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer van a reconocer que hay evidencia suficiente, tanto epidemiológica como histológica, para considerar el Helicobacter pylori como un carcinógeno definitivo. En esta tabla vamos a ver lo que es el incremento del riesgo cuando hay una infección por el Helicobacter pylori. Si una persona tiene una infección por el Helicobacter pylori, el riesgo de desarrollar una neoplasia maligna va a aumentar en 2 veces. Si tiene un historial familiar
de carcinoma gástrico va a aumentar de 1.5 a 3 veces, pero si tenemos una infección por Helicobacter pylori más una historial familiar de cáncer, va a aumentar en 8 veces. Si tenemos un historial o bueno, una variabilidad genética que nos va a predisponer a reacciones inflamatorias grandes, más una infección por Helicobacter pylori, el aumento va a ser de 50 veces el riesgo. Entonces, como dije, la proteína y el gen CAC-A se va a asociar con una mayor frecuencia en lesiones precancerosas y lesiones y cáncer gástrico. Ya. Entonces, para el desarrollo del cáncer vamos a tener primero factores, como por ejemplo el papel de la Helicobacter pylori, la variabilidad genética, las respuestas inmunitarias del huésped. En esto vamos a hablar de las citocinas o la activación de los neutrófilos. Los factores medioambientales que van a facilitar si es una dieta pobre o rica en antioxidantes y rica en lo que son sales. También hay una relación bastante elevada entre la hemoglobina glicosilada más con la infección del Helicobacter pylori va a aumentar mucho el riesgo de cáncer y la obesidad, que es un trastorno metabólico inflamatorio constante. Ya. Entonces, tenemos un epitelio normal, va a haber una colonización por Helicobacter pylori, va a haber una gastritis superficial ante el consumo de sal o alimentos que van a predisponer el progreso de la enfermedad, se puede desarrollar una gastritis atrófica. En aquí, para el desarrollo de la metaplasia van a actuar los factores que son propios del huésped y van a haber factores que son propios de lo que son la bacteria. Y también de lo que son las respuestas inmunitarias que pueden desarrollar en una displasia y en un cáncer. Ya, el Helicobacter pylori y la úlcera péptica. ¿Cuál es la importancia? Entonces, los pacientes que van a tener el Helicobacter pylori y que va a estar localizada en el antro, van a tener una posibilidad de padecer la enfermedad de 3.5 veces mayor a quienes no la padecen. Otra cosa que tenemos que recalcar es que muchos pacientes que van a utilizar AINES son afectados por úlcera péptica sin que exista infección de Helicobacter pylori. Entonces, a pesar de que el Helicobacter pylori es una de las causas más frecuentes, no es la única. Tenemos que recordar todas las causas que vamos a ver en un cuadro más adelante que van a causar úlceras. Ya. Aquí tenemos lo que es la frecuencia de Helicobacter pylori y úlcera péptica. ¿Cuál es la importancia? En la úlcera duodenal va a tener el 92% de úlceras duodenales. Generalmente se van a deber a Helicobacter pylori, seguidas por AINES o por otras enfermedades. Mientras que en úlcera gástrica esto cambia. Es un poco más bajo, que es 70%, y el riesgo de desarrollar por una úlcera por AINES sube un poco más. Entonces, hay otros factores, otros mecanismos fisiopatológicos que van a inducir a la producción de una úlcera péptica. En este caso, la disminución de la producción de la somatostatina por las células D también pueden ocasionar una gastritis crónica o el desarrollo de una úlcera. La disminución de la somatostatina a su vez va a incrementar la producción de gastrina a partir de las células G, lo que va a dar una hipergastrimia. Estos dos mecanismos van a facilitar a que se desarrolle una úlcera. Ya, entonces aquí en este cuadro vamos a ver lo que son el cuadro clínico más importante que se va a presentar tanto en úlcera gástrica como en úlcera duodenal. Por ejemplo, el dolor abdominal siempre está presente. El epigástrico va a ser más común en úlcera duodenal. También vamos a tener la relación con los alimentos. Si es úlcera gástrica va a ser inmediatamente. Si es una úlcera duodenal va a ser un poco más retardado. El aumento del apetito, la anorexia, la pérdida de peso también están relacionados con los cuadros de acuerdo a dónde sea el lugar donde se desarrolla lo que es la úlcera. Ya, gastritis por Helicobacter pylori. La gastritis va a ser, bueno, el Helicobacter pylori va a ser uno de los factores exógenos que va a causar mayor cantidad de cuadros de gastritis. ¿Y qué es la gastritis? La gastritis va a ser la inflamación de la mucosa gástrica a partir del daño realizado por la bacteria. Entonces, aquí hay una clasificación de Houston, que básicamente la clasificación de Houston nos va a hacer una clasificación de gastritis, pero por la etiología, la morfología y la topografía. Entonces, viendo las dos que nos importan, que están relacionadas con el Helicobacter pylori, vamos a tener la gastritis aguda y la gastritis crónica. Dentro de la gastritis crónica podemos tener atróficas y no atróficas. Ya. Entonces, la gastritis crónica por el Helicobacter pylori se va a producir por un infiltrado inflamatorio mixto, una permeación epitelial en neutrófilos
folículos linfoides y presencia del Helicobacter pylori. Entonces, esta puede estar ubicada en antro, fondo o cardias. Va a estar ausente en áreas de metaplasia intestinal. Ya, entonces la gastritis aguda va a ser la inflamación del epitelio, como mencioné, y dentro de los factores exógenos más importantes vamos a tener al Helicobacter pylori dentro de estas. Ahora, el diagnóstico se puede dar por las manifestaciones clínicas o también puede cursar asintomático. Hay un gran porcentaje de personas que van a cursar asintomáticas. Y el diagnóstico se puede dar por endoscopía. En la endoscopía podemos encontrar lo que es edema, eritema, mucosa hemorrágica, punteada o friabilidad, exudados, etcétera. Entonces, y en la clínica vamos a tener presencia al ardor, dolor postprandial en lo que es epigastrio, plenitud precoz, náusea o distensión abdominal. Ya, entonces vamos a tener también lo que son las gastritis, la clasificación de gastritis no atróficas y las gastritis atróficas. Entonces, el Helicobacter pylori puede causar cualquiera de estas dos gastritis, una gastritis atrófica o una gastritis no atrófica. Para eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en la gastritis crónica, vamos a decir, como dije, gastritis atrófica y no atrófica. En la gastritis atrófica va a haber una alteración de la mucosa, una alteración de las glándulas, va a haber una disminución de lo que es la producción de ácido clorhídrico, va a haber lo que es un síndrome de mala absorción, y en lo que es la endoscopía se van a observar redes vasculares con una pared adelgazada. En la gastritis no atrófica probablemente hay un compromiso del antro y generalmente está dando por el Helicobacter pylori. Ya. Dentro de las gastritis vamos a tener dos tipos. La tipo A, que es en la porción proximal y que va a cruzar con hipocloridria y generalmente va a ser autoinmune. Pero la tipo B es la región antral, va a estar en la región antral y generalmente va a estar causada por el Helicobacter pylori. El cuadro clínico en este caso de gastritis crónicas va a ser un poco inespecífico. Pueden cruzar con meteorismo, náusea, flatulencia, llenura precoz, epigastralgia tipo urente, etcétera. ¿Y cuáles son las pruebas diagnósticas que nos van a ayudar? Tenemos dos tipos de pruebas, las pruebas invasivas y las pruebas no invasivas. Entre las pruebas invasivas, la más importante es la prueba endoscópica. De esta prueba endoscópica se van a desprender otro tipo de pruebas que nos van a ayudar a lo que es el diagnóstico de una infección por el Helicobacter pylori. ¿Y cuáles son estos métodos? Primero es la biopsia. Prueba de biopsia por ureasa. Básicamente es poner lo que es una muestra de la mucosa que se ha obtenido por biopsia y ver la reacción, si hay una reacción de ureasa positiva, que tiene su base en la fisiopatología que ya expliqué. La siguiente es la histológica. En la histológica vamos a ver, se puede aislar lo que es la bacteria por lo que es la tinción YEMSA o también tinciones especiales. Y el más específico es el cultivo bacteriano, que tiene una sensibilidad bastante alta. Es el medio de diagnóstico más específico. Y el PCR también se realiza. La importancia del PCR es también para darnos qué variabilidad genética tiene la bacteria. Entonces nos da un pronóstico de la carga bacteriana y también de lo que son la presencia de los antígenos que van, no, antígenos son, de los genes que va a tener la bacteria. O sea, si hay una variabilidad que es un poco más agresiva. Ya. Las pruebas diagnósticas y su utilidad no invasiva. Dentro de las no invasivas vamos a tener la prueba de aliento con urea y también vamos a tener las pruebas de antígeno en heces y la serología. De estos, la prueba de aliento y el ensayo de antígenos en heces son pruebas de una infección activa. Sin embargo, la serológica nos va a dar pruebas de una infección, lo que es activa y también pasada. Ya. La prueba del aliento con urea, básicamente lo que van a hacer es marcar lo que es la urea con un isótopo, que puede ser el 13C o el 14C. Entonces, esta por la acción de la bacteria se va a hidrolizar y se va a convertir en amonio y CO2. Entonces, el fundamento de esta prueba es que la cantidad de urea que se va a administrar va a ser directamente proporcional a la cantidad de CO2 que se va a expulsar. Las pruebas se van a realizar en 15 a 20 minutos, o sea, es bastante rápido y bastante
práctica. Se va a preferir la prueba de 3DC en niños y mujeres embarazadas y la sensibilidad va a alcanzar de un 88 a un 95% con una especificidad del 95 al 100%. Ya. En las pruebas de antígeno de heces y serología va a ser la detección del antígeno bacteriano. Entonces, cuando va a ser por antígeno, va a indicar la infección por Helicobacter pylori en curso. Entonces, las consideraciones que tenemos que hacer con estas pruebas es que van a ser más rentables en zonas de prevalencia baja, van a tener una sensibilidad y una especificidad de un 94 y 97% y van a verse afectadas por el uso reciente de medicamentos como por ejemplo bismuto u otros tipos de medicamentos que se utilizan para lo que es, que pueden disminuir lo que es la efectividad de la prueba. Ya, entonces tenemos la serología, que es la prueba de Lice, el laboratorio para detectar anticuerpos inmunoglobulina G. Esto es importante porque la inmunoglobulina M es bastante transitoria, entonces no tiene relevancia clínica. Las que buscamos es la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A. Esta es económica y no invasiva y se utiliza que no se recomienden en poblaciones de baja prevalencia. Los ensayos también hay otras pruebas poco frecuentes que son los ensayos de 3S urea y la reacción en cadena de polimerasa. Ya. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a tener para lo que es una infección del Helicobacter pylori? En esta tabla, lo primero que vamos a explicar, en esta tabla vamos a ver los beneficios de la erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, esta va a reducir el riesgo de úlceras y sangrado por las mismas cuando hay uso de AINES, va a disminuir el riesgo de la progresión de una gastritis crónica y la atrofia, al curarse la gastritis crónica puede regresar la atrofia al cuerpo gástrico, pero va a detener el proceso de inflamación que se estaba dando por la infección. Va a tener la desaparición de los síntomas después de los 6 meses de tratamiento y va a reducir el riesgo de cáncer en el futuro. Ya. Dentro de los antibacterianos o dentro de los antibióticos, los esquemas, los medicamentos o los antibióticos no han cambiado mucho. Lo que sí se han implementado han sido nuevos esquemas respecto a lo que es la resistencia que está teniendo la bacteria en los últimos años. Entonces tenemos antibacterianos que pueden ser como la amoxicilina, la tetraciclina, la claritromicina, el metronidazol, pero que estos se van a ver potenciados con el uso de bismuto. Aquí vamos a hablar un poco de la resistencia, porque en los últimos años estaba viendo resistencia a lo que son los medicamentos, en este caso metronidazol y también claritromicina, que se está considerando como una emergencia. Ahora, dentro de estos vamos a ver, por ejemplo, que estas son las tasas de resistencia que están ocurriendo en los últimos años. Como vemos, la resistencia a metronidazol está a la cabeza, siguiendo por la claritromicina, el levofloxacino y la amoxicilina. Los últimos artículos que hablan de tratamiento van a basarse también en la elección del esquema respecto a la resistencia que presente la bacteria claritromicina. Ya. Entonces, ¿por qué recetamos IVPs? ¿Por qué se receta IVPs? Vamos a ver que ante un pH ácido va a disminuir la actividad antimicrobiana de los antibióticos. Ante la supresión de ácido clorhídrico va a disminuir el volumen de distribución de los antibióticos. Pero cuando el pH va a ir de 3 a 0.6, el Helicobacter no se replica. El pH idóneo es que sea de 6 a 7, porque va a haber una alta replicación del Helicobacter pylori y va a haber una mayor vulnerabilidad ante los antibióticos que se va a recetar. Ya. Entonces, los esquemas utilizados, el tradicional es por 14 días, con amoxicilina 3 veces al día. Esto, bueno, hablando un poco de amoxicilina, leímos en un artículo que generalmente se recetaban 2 veces al día, pero que para potenciar su uso, porque para alcanzar dosis que se mantengan en las 24 horas se recomienda que sea de 3 a 4 veces al día. La claritromicina 2 veces al día y el bismuto 2 tabletas al día. Entonces vamos a ver que la amoxicilina va a tener una dosificación de 3 a 4 veces al día, para cada 6 horas. Los IVPs, el esomeprazol, por ejemplo, o el vonoprazan, si no me equivoco, el vonoprazan es el que está entrando más en uso en estos últimos años, porque primero no va a ceder a lo que es la metabolización de los IVPs
tan rápido como los otros. Entonces va a favorecer mucho lo que es la elevación del pH. Otra cosa es que van a elevar el pH por 6 a 7 para que se aumente la replicación del Helicobacter pylori. El bismuto va a tener que adicionarse a las terapias triples, como ya mencioné, para potenciar lo que es la efectividad del antibiótico. El metronidazol es en dosificación mínima para vencer la resistencia encontrada in vitro. Y la duración generalmente es de 14 días. Ya. Entonces tenemos terapias triples, terapias cuádruples en 14 días y una terapia dual. ¿En qué consisten las terapias triples? Las terapias triples van a conseguir en dosis de inhibidores, bomba de inhibidores de protones, en lo que son 2 veces al día, más amoxicilina 3 o 4 veces al día, más claritromicina o levofloxacino 1 vez al día. Estas terapias están indicadas cuando la resistencia a claritromicina o levofloxacino o metronidazol son inferiores a 15. Voy a explicarles un esquema más adelante para finalizar lo que es la exposición, cómo es el esquema para lo que es la administración de medicación. Las terapias cuádruples que vamos a ver, que son amoxicilina más IVPs más claritromicina, y se puede adicionar bismuto para lo que es el incremento de lo que es la efectividad del medicamento. El cuádruple clásico va a ser los IVPs, el bismuto 4 veces al día, tetraciclina y metronidazol. Esta puede cambiarse metronidazol por furazolidona. Ya. Y la terapia dual, que vamos a ver que es amoxicilina, pero es amoxicilina en una terapia, es en altas dosis más IVPs. Ya. Entonces, como veíamos, es importante tener en cuenta lo que es la resistencia de la bacteria ante los medicamentos. Por ejemplo, si vamos a tener un paciente que va a presentar una infección por el Helicobacter pylori, pero la resistencia a claritromicina va a ser menor al 15%, generalmente se va a recetar lo que es la terapia triple por 14 días, que va a ser amoxicilina, IVPs y claritromicina. Pero si es que va a tener una resistencia más del 15%, vamos a tener una terapia triple por 14 días, pero vamos a cambiar, por ejemplo, la claritromicina por levofloxacino. Y en la terapia triple de 14 días también vamos a poner el metronidazol. Si hay una resistencia a claritromicina mayor a 15%, metronidazol más a 40% y levofloxacino más de 20%, que se ha dado también lo que son en Colombia, más que nada en Latinoamérica, se va a preferir utilizar otras terapias, como por ejemplo la terapia híbrida o la terapia concomitante por 14 días, que vemos aquí cuáles son los medicamentos que tenemos que tener en cuenta. También se va a poder utilizar la terapia cuádruple por 14 días y también la terapia cuádruple clásica por 14 días. ¿Cuáles son las terapias de salvamento o rescate? Son terapias que vamos a utilizar cuando no funcionó ni la primera ni la segunda línea de acción de los medicamentos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cuádruple con furazolidona o tetraciclina por 14 días. También hay furazolidona, amoxicilina por 10 días, con rifabutina 10 días y una terapia dual por 14 días. Ya. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, felicitaciones al grupo, muy buena exposición, Milagros, te felicito. Marcia, por favor, ¿me podrías indicar si están grabando esta exposición? Doctor, ¿Me puedes confirmar si están grabando? un ratito, doctor. Ya, muy bien. Me pasan más tarde el link, por favor. Ya, doctor, ¿qué pasa? Puede ser mañana, pasado, no hay problema. ¿Ya? Y al grupo, por favor, a los integrantes del grupo, me envían al WhatsApp las PPTs, al WhatsApp del curso de teoría, para que lo socialicen con todos sus compañeros. Muy bien, felicitaciones a todos los integrantes del grupo y principalmente a Milagros, Guillén, Cusimomán, ¿no? Milagritos, Karen Milagros. Muy bonita exposición, muy bien. Felicitaciones, tienen muy buena nota. Pueden mejorar su nota si responden a las siguientes preguntas. A ver, vamos a empezar con Dante Enrique Farfán. ¿Está Presente, Dante doctor. presente? Presente. Muy bien, Presente. Dante. Escucho. Ya. Muy bien, acaba de exponer tu compañera respecto al Helicobacter pylori. Dime, Dante, recuérdanos, ¿qué es el Helicobacter pylori? Ya.
Bueno, doctor, como mi compañero lo ha mencionado, el Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo, pleomórfico móvil, que gracias a la presencia de sus flagelos polares, crece a temperaturas de 37 grados centígrados y con atmósferas parciales de CO2. La Por- incubación va a requerir de 72 a 96 horas. Sí, doctor, disculpe, ¿me escucha? sí, sí, dime por qué se le dice microaerófilo. Ah, ya. Doctor, se le dice porque va a sobrevivir a cantidades mínimas de oxígeno. Muy bien, Dante. A ver, ¿está presente Max Julius Chacón Ordóñez? Sí, sí, doctor, presente. Ya, muy bien, Max. Hay algunos puntos que vamos a resaltar que son muy importantes y tal vez los han obviado. Por ejemplo, cuando hablamos de gastritis aguda versus gastritis crónica, son conceptos histopatológicos. Una situación aguda podría ser, por ejemplo, debido al Helicobacter pylori, el uso de AINES, el alcohol, etcétera. De manera aguda puede inflamarse la mucosa. Hablamos de gastritis aguda para algunos autores, cuando la afección de la mucosa, la inflamación de la mucosa, se da entre el 1 y 10º día, dependiendo de la literatura. Y más de 10 días ya hablamos de algo crónico, ¿no? Más de un mes, dicen algunos. Histológicamente hay una diferencia entre la gastritis aguda y la crónica. ¿Cuál crees que es esta? Por favor, a ver, Max, Chacón. Ya, doctor. Desde el punto de vista de la histología en una gastritis aguda por Helicobacter pylori, teniendo en cuenta un punto de vista agudo, se presenta lo que es una infiltración intensa neutrofílica. Muy En bien. relación a una gastritis crónica, donde vamos a tener macrófagos, linfocitos, actividad de ese tipo de células. Perfecto, muy buena respuesta. En la fase aguda vamos a ver más polimorfonucleares, ¿no? Neutrófilos. Y en la crónica, en el estudio histológico, más mononucleares. Lo que acabas de mencionar. Muy bien, está bien. Están aumentando vuestra nota, la nota grupal, por supuesto, ¿no? Pueden llegar a 20. A ver, Mario Luis Flores Tello, ¿está Mario? Sí, doctor, presente. Muy bien, Mario. En la secuencia de Correa, todos nacemos con el estómago sano, una mucosa sana, posteriormente por factores ambientales, ya sea por el consumo de comida salada, parrillas, polladas, qué sé yo, caja china, asociados al tabaco, muchas veces a medicamentos, AINES, corticoides, antiagregantes plaquetarios y el Helicobacter pylori, naturalmente, la mucosa puede inflamarse y dar gastritis, dar una gastritis superficial, luego profunda, pasar posteriormente a atrofia, metaplasia, displasia, y la displasia leve a severa, la severa pasa a cáncer de estómago. Esa es la secuencia de Correa, ¿no? Desde antaño. A ver, ¿qué es atrofia, por favor? Ya, doctor. Bueno, doctor, vamos a definir a lo que es una atrofia como ah, a la disminución de lo que son la cantidad de células principales y parietales a nivel de Ya, lo que está bien, la disminución de glándulas. Ya tenemos glándulas oxínticas porque hay abundantes células oxínticas o células parietales. Está bien, la reducción de glándulas. Muy bien, un check también para vuestro grupo. A ver, está Romario Daniel Chile. No, sí, otro Romario. presente. A ver, Romario, dinos cuál es el concepto de metaplasia. Ya, doctor. La metaplasia va a ser el cambio del tejido original por un tejido de otro, que no va a pertenecer a la zona. Muy bien, es la transformación del epitelio, un epitelio maduro por otro tipo de epitelio maduro, ¿no? Por ejemplo, el epitelio gástrico por un epitelio intestinal. Uno toma muestras del estómago, ya dos del antro, una de curvatura menor y otras dos de cuerpo, etcétera. Las biopsias van al microscopio, el patólogo observa muestras de estómago, pero ve epitelio intestinal. Estamos ante una metaplasia, una transformación, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, está presente Alonso Brian Alexander Terán. Sí, Autito, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el concepto de displasia?
Displasia es el cambio de epitelio que hay entre dos estructuras alternantes, doctor. Ya, muy bien. Es ese cambio, esa transformación de la célula, ¿no? Donde además hay una desestructuración. Es decir, la célula tiene un núcleo más grande, un citoplasma pequeño, una forma amorfa. Esa desestructuración puede ser leve o puede ser severa. Es decir, haber displasia leve y displasia severa. La displasia leve todavía se puede revertir. Es decir, desde la displasia leve para atrás se podría revertir la situación histológica de esa persona, pero desde la displasia severa para adelante, inexorablemente va a ir a un cáncer de estómago, ¿no? A un adenocarcinoma. Nunca se olviden, ¿eh? El corte es la displasia. Desde la displasia leve para atrás se puede revertir el problema de salud. Desde la displasia severa para adelante, inexorablemente va a ir al cáncer. Por eso los japoneses, cuando hacen estudios histopatológicos y ven displasia severa, le acuñan el diagnóstico de cáncer temprano, cáncer precoz de estómago. Por eso la estadística en Japón es altísima de neoplasia de estómago. No es que ellos tengan más cáncer, sino desde displasia severa ya lo catalogan como cáncer. En Europa, en Estados Unidos, Latinoamérica, displasia severa es displasia. Posteriormente se desarrolló un carcinoma recién le acuñamos el nombre de cáncer de estómago. Temprano, precoz y luego el avanzado, etc. Entonces ese concepto es muy importante, muy bien. A ver, está presente Romario ya habló, Aloncito ya habló, Araceli, Carmen, Paula. Sí, doctor, presente. Muy bien, Araceli, hija linda. Hemos visto un poco sobre la histología. A ver, el Helicobacter pylori subsiste con el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad, desde sus orígenes. Siempre ha vivido en el estómago. Existen varios serotipos de Helicobacter pylori. Algunos dicen 5, algunos 6, algunos exageran, dicen 14. Va a depender de la presencia o no de la oxidasa, catalasa, ureasa, y si tiene o no el baja caja y el OPA. Dependiendo de estos, van a desarrollar atracción de células inflamatorias, van a destruir el epitelio, etc. Entonces, toda esta fisiopatología me permite entender cómo puedo diagnosticar la enfermedad por Helicobacter pylori, ¿no? Que puede dar gastritis, úlceras, puede dar un linfoma MALT, un adenocarcinoma, etc. Puede incluso provocar, anemia ferropénica, ¿ya? Puede también estar relacionada a la púrpura trombocitopénica, idiopática, deficiencia de vitamina B12, entre muchas otras cosas que es importante que sepan. Muy bien, dime por favor, ¿cuál es la prueba más sensible y más específica para el diagnóstico de Helicobacter pylori? ¿O cuál sería el orden? A ver, adelante. Doctor, la prueba más sensible y más específica sería el PCR. En orden, dime cuál es la más sensible específica y así vas bajando hasta la menos. Ya, doctor. Empezamos con las pruebas de que tenemos las pruebas invasivas y no invasivas. En las pruebas invasivas vamos a tener en la endoscopía, doctor, que va a ser muy importante porque es más económica. La PCR va a ser una de las pruebas más sensibles y más específicas. Luego de esto seguimos con la endoscopía, segunda la endoscopía, la tercera tenemos al cultivo, como cuarta tenemos al test de aliento. A ver. A ver, un voluntario del grupo que quiera apoyar a su compañera, a ver. Puede ser también Milagro, sí, a ver, adelante. ¿Alguien que quiera apoyar a su compañera? ¿Integrantes del grupo? Ya, doctor. Bueno, lo que yo entendí es que va a depender mucho de la prueba que se realice. Por ejemplo, como dijo mi compañera, va a haber invasivas y no invasivas. Entonces, cuando se realiza una endoscopía, lo que se va a preferir, la prueba más sensible que se va a tener dentro de las pruebas de endoscopía es el cultivo. Luego va a seguir la histología y luego va a ser la prueba de biopsia por ureasa. Entre lo que son las pruebas no invasivas,
la prueba del aliento es la que más se utiliza y también va a tener una especificidad bastante alta de prueba del aliento. Muy bien. Luego lo que es recién se utiliza lo que es la serología. Y el último es la prueba de antígenos, de lo que es en heces y en sangre. Muy bien. Muchas veces a la consulta vienen pacientes con una prueba de laboratorio, un examen de sangre serológica para el Helicobacter. Esto de la serología en sangre puede dar falsos negativos, falsos positivos y puede hacer reacción cruzada con otros gérmenes como los Campylobacter, etcétera, Enterobacteriaceae. Nos puede confundir. Así que es de baja sensibilidad, baja especificidad, ¿ya? Así que los exámenes de sangre hoy por hoy ya no se prefieren, ya no se utilizan. Es preferible, como vuestra compañera ha mencionado, o la histología o el cultivo, que es caro, mejor la histología, la biopsia, y o el test del aliento. Ya, nunca se olviden, es muy importante. A ver, está Germán Horacio Mario Salinas. Doctor, buenas noches, presente, doctor. A ver, Germancito, más o menos explícanos en qué consiste el test de la ureasa, por ejemplo. A ver. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Doctor, el test de la ureasa es un test que se utiliza para identificar la presencia de la bacteria a través de la detección de la enzima, ¿no? Esta enzima va a ser la responsable de la degradación de la urea en amoníaco y el bicarbonato, lo que va a aumentar el pH y va a estar presente para ver la positividad en el caso de la presencia del Helicobacter pylori, doctor. Muy bien, muy bien. Un check para ustedes. A ver, está Eder Durán. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Eder, dinos el test del aliento, ¿cómo se explicaría? ¿Qué es lo que detecta el test del aliento? A ver. Básicamente, doctor, bueno, hay algunos estudios que pueden verificar que supuestamente el Helicobacter pylori va a dejar algunos rastros en lo que es las huellas dentarias o lo que es bueno, en el espacio bucal. El test de aliento básicamente va a realizar esto, va a medir lo que es ¿Un voluntario del grupo que quiera complementar? Yo, doctor. A ver, adelante. Se basa en que, bueno, la capacidad del Helicobacter de metabolizar lo que es la urea, ¿no? Entonces, y producir CO2 y amoníaco. Entonces se le da urea marcada al paciente y cuando el Helicobacter metaboliza esa urea marcada, va a liberar CO2 marcado, que puede detectarse mediante la prueba del aliento. Claro que sí, un carbono 13 o carbono 14, ¿no es cierto? En niños y embarazadas, ¿cuál prefieres usar? El 13, ¿no? Muy bien, y naturalmente exhalamos el CO2 y es lo que se detecta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya diagnosticado el Helicobacter pylori, ya sea por una biopsia histológica, test del aliento, el test de la ureasa o cultivo o cualquier prueba, uno dice, debo tratar a este paciente. A ver, Karen Milagritos, tú misma, ¿cuáles son las indicaciones para erradicar el Helicobacter pylori? Creo que tiene problemas con el internet. A ver, está eh, Joseph Serrano Guillén. Presente, doctor. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son las indicaciones para erradicar el Helicobacter pylori? Bueno, en cuanto al tratamiento, doctor, tenemos... ¿Cuándo indicarías? ¿Cuándo debes de erradicar el Helicobacter? Bueno, se erradica cuando sale positivo, ¿no? Negativo, doctor, o en el análisis histológico. Es recién se trataría el Helicobacter pylori con tratamientos de línea de primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea. A ver, un voluntario que pueda decirme en qué caso se indica el tratamiento erradicador. ¿Un voluntario del grupo? A ver, un voluntario del grupo. Les ayudo. Se puede erradicar el Helicobacter pylori, por ejemplo, cuando alguien tiene una lesión premaligna, metaplasia, atrofia, displasia y Helicobacter pylori.
Se puede erradicar, por ejemplo, cuando hay una úlcera asociada al Helicobacter, se puede erradicar cuando alguien tiene un linfoma mal, historia familiar de cáncer de estómago, ¿no? Un integrante de la línea consanguínea con cáncer de estómago, un paciente posoperado, ¿ya? O gastrectomizado, también se debe erradicar porque con el tiempo puede presentar cáncer de estómago. ¿En qué más? Las personas que van a usar AINES, corticoides, por largo tiempo o antiagregantes plaquetarios como la aspirina, por indicación médica, ¿no? El cardiólogo, el reumatólogo. Entonces tienes que erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Si tiene púrpura trombocitopénica idiopática, de origen no aclarado, una anemia ferropénica de origen indeterminado, una dispepsia funcional, una dispepsia no investigada, podría contribuir a la erradicación del Helicobacter con su mejoría. Y así el linfoma MALT, etcétera, etcétera. Muy bien. A ver, Joseph Cerrado Guillén, ¿está ahí? Jos Pavel. Sí, ya estaba hablando. A ver, ahora sí, querías mencionar sobre la primera línea. Te pregunto lo siguiente, ¿se puede usar, por ejemplo, amoxicilina, claritromicina y omeprazol? Algunas veces en la terapia triple clásica se asocia a la cuádruple con bismutol. Pero sin embargo existe resistencia, ¿no? En algunos estudios latinoamericanos hablan de resistencia a la claritromicina un 15%, al metronidazol 40%, levofloxacino 20%. A ver, ¿qué nos podrías indicar respecto al tratamiento en pacientes con esa resistencia? Bueno, si tiene resistencias, ¿no? Claritromicina, metronidazol, levofloxacino, se podría indicar también inhibidores de bomba de protones, amoxicilina, metronidazol y claritromicina, doctor, o también la terapia híbrida o de 14 días, tiene inhibidores de bomba de protones, amoxicilina, doxiciclina, eso sería, doctor. Bueno, en nuestro medio, acá en Perú, no hay estudios serios relacionados a la resistencia, debido a que tenemos pacientes naif que nunca utilizaron antibióticos o que algunos utilizaron alguna vez un antibiótico, no necesariamente los que hemos mencionado. Por eso es que la tasa de resistencia no es tan alta, ¿no? Sin embargo, al encontrar resistencia entre claritro y metronidazol, a pesar de que 40% puede ser a metronidazol, en la terapia erradicadora se utiliza y da buenos resultados, ¿eh? Así que no hay que tener temor a esta resistencia, pues se puede utilizar en nuestro medio tetraciclina, claritromicina, metronidazol, levofloxacino sin ningún problema. Entonces yo debo dar estas terapias, ya cuádruples, triples, la primera línea, segunda línea, etcétera, o de rescate, considerando ya que debe de esperarse el uso de inhibidores de bomba 2 semanas por lo menos, ¿no? La última vez que usó un IBP tiene que ser 2 semanas antes del uso de la terapia. La prueba para detectar si se erradicó o no se erradicó adecuadamente el Helicobacter pylori. Entonces le puedes pedir un test del aliento, pero no inmediatamente, sino 2 semanas después del último uso del IBP, ¿no? Si está usando antibióticos, 4 semanas después. El test del aliento me puede decir si tiene o no tiene el Helicobacter pylori para confirmar la resistencia y a dar una terapia de rescate. Muy bien, chicos lindos, también se puede erradicar el Helicobacter pylori cuando hay dispepsia funcional, ¿no? Cuando esa dispepsia no tiene un origen orgánico, cuando se ha investigado con endoscopía, pruebas de, etcétera, de trastornos motores, todo está normal, ya pues funcional. Entonces se puede dar terapia erradicadora y en hasta un 15-20% de personas mejora clínicamente, ¿no? Igual las dispepsias no estudiadas, ¿no? Y a veces hay anemias ferropénicas de origen indeterminado, le das Helicobacter y eleva la hemoglobina. O púrpuras trombocitopénicas, le das terapia erradicadora para el Helicobacter pylori y las plaquetas se elevan hasta 2 veces su valor normal. Son cosas muy importantes que tienen que saber. Muy bien, chicos lindos, felicitaciones al grupo. Finalmente, la nota que tienen es muy alta, ya muy alta, está muy bien, pero más que preocuparse por la nota, ustedes tienen que preocuparse por aprender sobre el tema, dominar el tema y ponerlo en práctica como médicos al momento de que culminen la profesión, ¿no? Felicitaciones a todos los integrantes y tengan buenas noches. Recuerden, por favor, mandar al WhatsApp del grupo las PPTs y mañana o pasado mañana el link del video. Muy bien, chicos, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor.
Buenas noches, doctor. Doctor. Muchas gracias, doctor.